Saludos muy especiales para cada una de las personas que me están escuchando en el día de hoy. Estamos conectados con las redes sociales y las plataformas digitales. Es un privilegio para mí seguir compartiendo esta palabra durante la época de la pandemia. Voz de alerta en esta pandemia es el título de la serie. Voy a recordar los temas que hemos visto hasta ahora. El primero es cuidar el planeta Tierra, basado en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque hay un peligro inminente con el calentamiento global y se han dado unas directrices para evitar ese calentamiento global, porque va en contra de toda la humanidad, del hombre, de los animales, de las plantas, de la vegetación. El segundo punto, cuidar la salvación con temor y con temblor. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16, que debemos cuidar la salvación. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, nos habla del comportamiento, son los frutos del Espíritu Santo: el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, mansedumbre, pureza. Entonces ahí miramos que si nosotros cumplimos con estos valores, con estos preceptos, con estos frutos del Espíritu Santo, nos arrepentimos del pecado y recibimos al Señor Jesucristo en el corazón, entonces estamos cuidando la salvación. El tercer punto que lo vimos en los días pasados es cuidar el cuerpo. Y hablé de la salud interna, basada en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y en el día de hoy entonces voy a hablar también del cuidado del cuerpo, pero la salud externa. Me baso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados a precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien importante el cuidado de esta parte física, porque esta parte física, esta parte exterior, es bien importante, también la tenemos que cuidar, ¿no? Vemos que tenemos los órganos, los tejidos, las células, y este cuerpo muere para irse al cielo, pero antes de morir lo tenemos que cuidar. Realmente es una obra maravillosa que el Señor hizo, obra maravillosa que fue en Génesis capítulo 1, en el día sexto. Me voy a permitir leer un poquito sobre el Salmo 139, que aquí nos da a conocer cómo fue la obra del Señor con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, dice: porque fuiste formado en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, en mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí está demostrado que realmente el Señor sí nos formó, y Él nos formó a su gusto y a su manera. Entonces, a nivel de introducción, yo les quiero dar unos datos especiales para ese cuidado del cuerpo. Realizar y practicar algún deporte es de mucha importancia. Hacer una dieta saludable, mantener un peso adecuado, dormir lo suficiente, cumplir con las vacunas, cepillarse los dientes y pasar la seda dental, usar un protector solar y no escuchar música
muy fuerte. Si cumplimos con estas pequeñas cosas, vamos a cuidar este cuerpo. Me voy a permitir hablar un poco sobre una de las enfermedades psicosomáticas que están deteriorando y acabando con el hombre. No quiero señalar, sino simplemente ayudar. No quiero criticar, no juzgar, no contar las historias de las personas enfermas que tienen estos problemas, porque el silencio es más elocuente que 1000 palabras. Cuando vamos a tratar estas personas con adicciones, debemos tratarlas con amor. Pasó en la historia que en Juan capítulo 4 habla de la samaritana, cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con ella. La samaritana de Samaria, de la ciudad de Samaria, no había agua, entonces tenían que salir a buscar agua a un pozo. Las mujeres salían en la mañana para buscar el agüita para el almuerzo, pero esta señora le tocaba salir al mediodía, porque como ella era adúltera, prostituta, y ahí tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le hizo varias preguntas y le dijo que dónde estaba el esposo, dónde está tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y entonces el Señor le dice, sí, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, pero el que tiene ahora no es tu marido. No la juzgó y le dijo que si ella bebía de esa agua, del agua que él le daba, que esa agua la iba a purificar, que esa agua le iba a dar vida, que esa agua le iba a dar salvación. Ahí le habló del plan de salvación. Ella fue la primera evangelista, ella fue y contó la historia y contó que el profeta, que el Señor Jesucristo le había dicho la vida de ella, porque él no tenía ni la menor idea que él conocía la vida de ella, pero dio a conocer el plan evangelístico. Otro caso muy lindo es de la adúltera. En la época del Señor Jesucristo mataban a las personas a piedra. Eso se llama lapidación. Una de las personas que mataron fue a Esteban. Y resulta que encontraron una mujer en adulterio y entonces todos se juntaron y llevaron piedras en la mano y la llevaron ante el Señor. Él estaba a la orilla del mar, ahí en la arena, escribiendo, inclinado hacia la arena porque estaba escribiendo. Y la acusaron y le dijeron que había cometido el adulterio. Bueno, muchas cosas dijeron de ella. Y él levanta la cabeza y les dice, el que no haya cometido pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y luego levanta la cabeza y ve que se habían ido todos y le preguntó a la adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, se han ido. Y él le contestó, pues yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Ese es el amor y la misericordia del Señor. Voy a hablar del alcoholismo. El alcoholismo es una de las enfermedades psicosomáticas porque afecta el espíritu, el alma, el cuerpo totalmente. Es una enfermedad que no se manifiesta, es decir, la persona va al médico y le hace todos los exámenes habidos y por haber y no encuentra absolutamente nada, porque esa enfermedad está en la mente. Es importante, quiero compartir con ustedes en el día de hoy, digo que es importante, sí, conocer un poco sobre la historia de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos han ayudado a muchas personas a superar el alcoholismo. Y entonces tuve la oportunidad de asistir a Alcohólicos Anónimos durante 5 años con el fin de ayudar a mis estudiantes que eran alcohólicos, drogadictos, prostitutas, y yo trabajaba en colegios del gobierno y existían muchos hogares disfuncionales y por tal motivo pues se presentaban todos estos problemas. Para yo prepararme adecuadamente asistí 5 años, que fue prácticamente todo un tiempo universitario para adquirir todas las herramientas, escuchar las terapias y todo. Me doy cuenta que Bill Wilson en 1953, él escribió un libro sobre los pasos y las tradiciones para la superación o para detener la enfermedad. Pero él, ayudado del Dr. Bob, fundó Alcohólicos Anónimos en 1935. Lo fundaron desde esa época y en ese libro que escribió Bill Wilson, él contó las experiencias de 18 años
de cada uno de los alcohólicos que habían pasado por ese tiempo y cómo se habían superado. Ese alcohol o la enfermedad son tan difíciles de superar porque hay una psicosis, un deseo profundo de ellos beber, de tomar, de consumir. No sienten paz. Y lo más grave es que esta enfermedad mata después de haber destruido la persona psicológicamente, físicamente, espiritualmente, económicamente, destruye el hogar, destruye a las personas que están alrededor. Es muy grave. En esos pasos se hablaba de la humildad. Son 12 pasos y se habla de la humildad, que la persona debe reconocer y aceptar que tiene una enfermedad para poderla corregir, o si no, no puede superar ese problema. Reconocer que tiene problemas, entonces tiene que hacer un inventario de todo lo malo que ha hecho. No solamente lo malo que ha hecho, sino el daño que ha causado a las personas que están a su alrededor, a todas las personas. Arrepentirse de eso. Reconocer a un ser superior, porque en Alcohólicos Anónimos respetan y no tienen en cuenta la religión, sino hablan de un ser superior. Pero sin embargo dicen, si reconoce a un ser superior y le pide ayuda a ese ser superior, él le va a ayudar. Y la oración y la meditación es bien importante. Hasta que llega el punto en que ellos tienen una confrontación, se dan cuenta que están equivocados y entonces ahí es cuando se detiene la enfermedad. Dicen los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los terapeutas y la mayoría de las personas que esta enfermedad no tiene cura. Gravísimo, ni el alcoholismo ni la drogadicción. Pero yo les quiero contar en el día de hoy que yo tuve experiencias personales con mis estudiantes y con algunas personas que Dios sí cura estas enfermedades. Hubo una persona que estaba tomando y entonces iba por una vereda en Bogotá, Colombia. Iba a las 11 de la noche totalmente borracho. Se le presentó una luz y le habló. Y fue el mismo Dios que le habló, que estaba cometiendo pecado, que se arrepintiera. Entonces esa persona enseguida, claro, fue la presencia de Dios. Así yo los invito en el día de hoy que lean Hechos capítulo 9, que fue la conversión de Saulo de Tarso. Ahí fue donde él se convirtió y fue lo mismo. Y él llega donde su esposa, esta persona llega donde su esposa a las 11 de la noche y le dice, vamos donde el pastor, vamos. Y ella no le creía, pero al fin ella aceptó y fueron donde el pastor. Van donde el pastor abre la puerta a las 12 de la noche. Ese hombre se arrodilla, pide perdón por todo el pecado que había cometido, recibe al Señor Jesucristo en el corazón. Y hasta el día de hoy, más de 20 años les puedo comentar, y hasta el día de hoy él nunca volvió a consumir nada. Se convirtió totalmente y es un ejemplar como padre, como esposo, como predicador y como cristiano. También tuve la oportunidad de varios estudiantes que superaron el alcoholismo simplemente con asistir a hacer unas visitas a las clínicas donde están los enfermos, hijos de alcohólicos y drogadictos. Y todo eso les tocó. Simplemente con esa reflexión tuvieron una confrontación y esta gente no tuvo necesidad ni de medicamentos, ni de ir al médico, ni al psiquiatra, ni al psicólogo, ni ir a una clínica de reposo. Es decir, en absoluto, nada de eso. Dios los sanó de ipso-facto. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir la medida de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que Jesucristo es real. Creer que Él murió en la cruz para salvarnos, para sanar nuestras enfermedades, para liberarnos y para restaurar nuestras vidas. Y eso es la liberación, es liberación del alcoholismo y la restauración es una restauración completa porque es a nivel personal. Luego se restaura el hogar, se restaura la familia, pero también se puede restaurar la sociedad.
uno de los problemas gravísimos que se pueden presentar. Vemos que en Europa hay mucha gente que tiene problemas psicosomáticos y de alcohol, pero también en los Estados Unidos. 1 de 4 pacientes que van a un médico primario manifiesta tener algún problema psicosomático. Como reflexión y como conclusión en el día de hoy, yo los invito en el día de hoy que por favor, si hay alguno con un problema de estos, de alcohol o de drogas, no dude en llamar al Señor. No dude en arrepentirse de su pecado. No dude en decirle, Señor, yo te regalo mi vida, yo quiero dejar esto. Y yo tengo la plena seguridad que Dios es omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes y que Él te va a sanar. Me voy a permitir orar por las personas que no han recibido al Señor Jesucristo en el corazón. Yo los invito para que repitan estas palabras conmigo. Padre Santo, en nombre de tu Hijo amado, te pido perdón por todos los pecados que he cometido de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hoy libremente abro las puertas de mi corazón para que tú entres y reines en mi vida. Te nombro como el rey de mi vida, como el rey de mi familia, como el rey de mi hogar, como el rey de mi empresa, como el rey de todas las actividades que yo realizo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Voy a orar por cada uno de ustedes. Y Padre de la gloria, en nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por cada pecador que se arrepiente, Señor, porque sabemos que hay fiesta en el cielo, Señor. Sabemos que tú estás gozoso por estos que se han convertido y que te han recibido en el corazón. Oro por las necesidades, si hay problemas en los hogares, Señor, con el esposo, con la esposa, con los niños. Si hay alguna enfermedad comenzando por el coronavirus, por alguna bacteria, Señor, por algún virus, Dios del cielo, o alguna otra enfermedad, si hay escasez económica o desempleo o cualquier situación difícil, yo te pido a ti, como dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre la puerta. Clamo por cada una de las personas que me están escuchando en este momento. Clamo, Señor, para que tú restaure los hogares de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor mío y Dios mío. Que la relación de los padres se arregle, la relación con los hijos, Señor. Que tú sanes toda enfermedad, que tú mismo reprendas todo coronavirus, toda enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Que tú abras las ventanas de los cielos y supla todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Señor, que por favor resuelva las necesidades que cada uno tiene. Señor, te lo pedimos por tu infinita misericordia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.